Hola a todas, yo soy Jules Y yo soy Paula. y bienvenidos a esta nueva sección que estamos inaugurando hoy hablando de diferentes aspectos o temáticas de salud mental. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, así que dentro vídeo. Pero bueno, lo primero de todo, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, según un psicólogo llamado Lang, es una respuesta emocional que hace el sujeto ante alguna situación de peligro. Entonces te pone el cuerpo sobre aviso, pues si tienes que huir, si tienes que luchar para afrontar la situación. Lazarus además matificaba que la ansiedad no es en sí mala, no es una respuesta negativa, sino que es una respuesta que, como ha dicho Paula, te prepara para la amenaza y para el peligro, o bien por una respuesta de huida o bien por una respuesta de lucha. El caso es que en dosis adecuada es una función totalmente adaptativa que nos ayuda a sobrevivir en nuestro día a día. El problema es cuando se vuelve una cosa que se generaliza a todo tipo de contextos y deja de tener esa función adaptativa, es decir, que no te está sirviendo para un peligro real o que es un peligro que está desproporcionado, como por ejemplo una persona que tiene una fobia y tiene miedo pues a un saltamontes, o sea, realmente el saltamontes no te va a hacer nada, pero la respuesta de ansiedad está ahí. Y después de haber introducido un poco qué es el término de la ansiedad, pues si os paráis a pensar, nunca nadie nos ha explicado en sí qué es la ansiedad. Entonces, os vamos a explicar un poquillo cómo cada una nos dimos cuenta de qué es la ansiedad y en qué nos estaba afectando. A mí en mi caso, por ejemplo, pues yo me di cuenta bastante tarde cuando ya empecé un psicólogo, fue cuando ya me di cuenta de qué era la ansiedad, pero las había estado padeciendo toda mi vida. Y al final es en mi caso un dolor en el pecho que me atraviesa un poco la espalda y que además me sucede en situaciones a veces incluso aleatorias. Porque sí que es verdad que yo soy una persona bastante ansiosa, tengo como mucha predisposición a agobiarme ante cualquier situación absurda, como por ejemplo coger un autobús diferente al que suelo coger cada día, que no debería de ser una situación detonante, pero que me pasaba. Y entonces pues al final me he dado cuenta con el paso de los años de que muchas cosas que yo había normalizado pues no eran realmente normales. Sí, el caso es que la ansiedad, aparte de darse ante situaciones que puedan no encajar dentro de algo que es ansiógeno por sí, como estabas diciendo tú con lo del autobús, como el ejemplo que he puesto yo en Saltamontes, sí que es verdad que muchas veces se habla de, o muchos psicólogos hablan de que siempre hay un detonante como tal, es decir, un pensamiento, una idea, un suceso, pero muchas veces se ha visto también que no necesariamente tiene que haber un detonante, sino que cuando ya tu cuerpo está en ese estado de alerta o de alarma constante, incluso tú estando tranquilo en tu casa sin ningún tipo de problema, por así decirlo, te puede desencadenar la respuesta de ansiedad. A mí me ha pasado también muchas veces que he estado literalmente sentada en el salón viendo la tele, yo así, que a lo mejor desde fuera no se ve realmente lo que me pasa y yo por dentro estaba sintiendo esa ansiedad muy fuerte y me quería morir, vaya. Sí, que al final, como no siempre tiene por qué haber un detonante específico que sea siempre el mismo, pues como te da de forma aleatoria, te puede pasar de muchas maneras. A mí, en los últimos meses, me ha pasado conduciendo, que no me había pasado nunca. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, iba relativamente segura. A ver, siempre tiene riesgo conducir un vehículo, pero yo iba segura. Pero en los últimos meses, pues al final era como sentís que algo va a salir mal, que a lo mejor en un cruce de una calle de repente un coche se iba a saltar un ceda y te iba a arrollar, cosas que no van a pasar, no tienen por qué pasar y no es normal que pase, pero que al final pues un detonante, pero que eso me pasa conduciendo, eso me puede pasar en el súper comprando o incluso estando en mi casa tranquila, de repente me estoy duchando y noto como que me duele el pecho, que me cuesta respirar y a lo mejor la persona que está al lado ni siquiera se da cuenta porque no es el típico ahogamiento que todo el mundo Sí, se cree que es la ansiedad, que sí, está como generalizado ese término, pero no tiene por qué ser así. sí, a ver, realmente desde la psicología siempre se define el ataque de ansiedad como un conjunto de síntomas que puede ser pues, la hiperventilación, la sudoración excesiva, el aumento de la tasa cardíaca, la presión sanguínea, todas esas cosas, que es decir, eso de que parece que te estás ahogando y que no puedes respirar, ¿no? Pero realmente, como hemos mencionado y como yo misma he dicho, tú puedes estar así tranquila, que parezca que no te está pasando nada, y tú mientras por dentro estás sintiendo esa respuesta de ansiedad, porque cuando ya
convive contigo de forma tan diaria y tan extendida a todos los contextos, es normal que ya los ataques de ansiedad pues como que no te pillen tan de sorpresa y no los razones tanto, o sea, no te asustes tanto más bien, sino que simplemente pues estés así y tú mientras por dentro pues te está dando un ataque. Claro, y que además es como lo que hemos estado todo el rato diciendo, no hay nada que sea como específico que lo provoque. Yo al principio me agobiaba pensando que de repente me daba un ataque de ansiedad y era como, pero sí, estoy bien, en plan, no ha pasado nada, no me han dado una mala noticia, no he tenido un mal día y de repente me da ansiedad y digo, pero si no he hecho nada, no tengo ningún pensamiento ni siquiera intrusivo para que me dé, pero que hay muchas formas de manifestarlo. Es que al final es una cosa que hemos normalizado, es una cosa que además no nos han explicado nunca. Entonces, a lo mejor quizás hasta que no vas a un psicólogo, nadie te explica qué es la ansiedad y qué la provoca. Exacto. Y al final, pues tú estás normalizando unos dolores o un presentimiento que no tiene por qué ser normalizado. Un ataque de ansiedad puede tener diferentes formas según la persona y el contexto en el que se desarrolla. Y no tiene siempre por qué haber un detonante claro que lo provoque. Claro, y además que la ansiedad, por la propia respuesta del estrés que se produce en el cerebro, es decir, esa liberación de cortisol por parte del sistema nervioso simpático, a efectos medio-largo plazo es muy dañino para el cuerpo. Es decir, una persona que convive con ansiedad desde a lo mejor semanas o meses puede notarse otra serie de síntomas, como por ejemplo dolores de cabeza, migraña, dolores de estómago, o sea, sentir náusea o simplemente un dolor constante aquí en la boca del estómago y tú piensas que tienes a lo mejor un problema gastrointestinal y que no, y que sea simplemente ansiedad. Incluso yo me acuerdo en la carrera una profesora que nos contó que una paciente suya había tenido tal nivel de estrés, se había quedado ciega. Y que tenía ceguera de un ojo, no sé si era de uno o de dos, pero tenía ceguera, y una vez ya trató esa ansiedad que tenía y volvió a niveles normales, ya superó como eso que le estaba pasando, le volvió la vista totalmente normal. Es que al final la ansiedad parece que es una tontería y aparte la gente lo romantiza. Romantiza. ¿Romantiza? Sí, romantiza. Aprende a hablar. Lo romantiza, entonces no asume todo lo que puede pasar, porque es como ha dicho Jules, al final un pequeño momento de ansiedad también te preparan para tu día a día, para esforzarte. Es igual que tener estrés, cuando algo te importa te pones nervioso y por eso es bueno porque te activa, pero al final en un tiempo prolongado te causa otros problemas y encima como la gente la ansiedad no se la toma en serio, pues al final llegan un montón de problemas que no sabías que tenías. Como por ejemplo lo que acabas de decir de la ceguera, porque es que de verdad que es que la gente se lo toma como si esto fuese, yo qué sé, un dolor de cabeza cualquiera, pero al final cuando tienes ansiedad te afecta muchas cosas, te afecta el corazón, te afecta al estómago, al intestino, es que te puede afectar a todos los órganos que tienes. En general hay mucha desinformación de lo que es realmente la ansiedad, incluso es normal también que siempre tengamos ese pensamiento polarizado. Cámara en blanco y negro. A ver si aprendo ya a hablar. Es normal que tengamos esa visión polarizada de decir la ansiedad es siempre mala y es malísima y hay que evitarla a toda costa. No hay que evitarla. O sea, es normal, por ejemplo, tú imagínate que vas a empezar en un nuevo trabajo y es tu primer día y estás arreglándote en tu casa justamente antes de entrar a trabajar. Claro. Pues es normal en ese momento sentir ansiedad y estar nerviosa y estar un poco agitada. El problema es cuando es una cosa que se da en todos los contextos, como hemos estado hablando, pues que estás en el súper, que estás en tu casa tranquilo, que yo qué sé, vas por la calle simplemente andando y se generaliza a cualquier contexto. Ahí también cuando entra el tema de la ansiedad generalizada, ¿no? Ya realmente esa ansiedad no te está sirviendo a un propósito, que es pues, el prepararte para esa situación nueva, sino que simplemente está molestando, sin más. Entonces hay que saber diferenciar entre qué ansiedad me está sirviendo para un propósito, por ejemplo, prepararme para mi nuevo trabajo, o cuál simplemente está haciéndome sufrir. Y ahí es cuando ya hablamos de una ansiedad desadaptativa y una ansiedad que hay que revisarse. Claro, que hay que también aprender a gestionarla, que para eso están los psicólogos, que son las personas que tienen los suficientes conocimientos para manejar esta emoción. Claro.
Y como hemos estado hablando atrás, ¿no? De que el ataque de ansiedad no es solamente el típico de me duele el pecho, no puedo respirar, estoy agitada, no sé qué. Pues los psicólogos siempre, por lo menos en mi caso, siempre nos han enseñado técnicas muy diferentes para manejar la respiración y la relajación. Sí, realmente hay muchísimas técnicas diferentes de relajación. No solo está, por ejemplo, la más mítica, que es la meditación tradicional, que viene de pues, la cultura zen, el hinduismo y todas esas cosas, ¿no? Existen muchísimas desarrolladas por diferentes psicólogos, pero al final todos se basan en un mismo mecanismo explicativo, que es la respuesta de relajación. Antes hemos hablado del sistema nervioso simpático, que sería la parte del sistema nervioso autónomo que se encarga de producir esa respuesta de activación. No siempre tiene que ser una respuesta de estrés, de sentirte mal, de prepararte para el peligro, para la lucha o para la huida, sino es el que te mantiene, pues por ejemplo, cuando estás trabajando y estás de un lado para otro, si tienes por ejemplo un trabajo que es muy físico, es el que te hace que tú te puedas adecuar a ese ritmo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hiperestimula, pues entonces ya ahí es cuando se produce la respuesta de estrés. Cuando se libera el cortisol, nos aumenta la tasa cardíaca, nos sentimos que no podemos respirar, sudamos, hiperventilamos, se pueden producir muchísimos síntomas a nivel fisiológico, incluso por ejemplo la estimulación de la orina, las náuseas, el dolor de estómago, el dolor de cabeza. ¿Y qué pasa? Que igual que existe un sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, está el parasimpático, que es el encargado de las respuestas más en reposo, más relajada, de cuando tú, por ejemplo, estás sentado viendo la tele, ahí está más activado nuestro sistema parasimpático. ¿Qué pasa? Que cuando tú activas la respuesta de relajación, se produce el efecto contrario. La tasa cardíaca disminuye, la respiración se vuelve más larga, más pesada, más amplia. Entonces, cuando tú trabajas con la respiración, como dicen la mayoría de técnicas de relajación, como por ejemplo la meditación, lo que tú estás haciendo es provocar que se active el sistema parasimpático. Y entonces eso es lo que se basan todas las técnicas de relajación, en controlar tu respiración para poder activar esa parte de tu cerebro y relajarte. Que bueno, las diferentes técnicas de relajación que existen, pues las podemos dejar para otro vídeo, porque son muchísimas. Es muy largo y yo creo que daría para varios vídeos incluso. Sí, o sea, si os interesa el tema, pues nos lo decís en comentarios, sí, y hablamos tranquilamente de esto. Ya sea vía YouTube, vía Instagram, podemos subir cositas. Y ya pues por último queríamos un poco hablar de nuestra experiencia con los psicólogos, con la psicoterapia, porque ya lo hemos dicho muchas veces, nosotras en el Instagram hablamos de ello, de que al final quien sabe gestionar todas estas cosas son los psicólogos. Está muy bien que tengas tus hobbies, que te distraigas, que encuentres cosas que te ayuden, la meditación, el bullet, todo lo que tú quieras, pero al final los que saben gestionar las emociones y cómo controlarlas son los psicólogos y son al final a quien hay que recurrir en estos casos. Yo en mi caso, por ejemplo, el psicólogo al que he ido lo conozco por personas cercanas a mí. Yo de hecho animé a esa persona a que fuese al psicólogo hasta que me tocó a mí. Yo hará como 2 o 3 veranos, fue cuando ya sufrí un dolor muy, muy fuerte en el pecho que me atravesaba la espalda. Yo no podía ni estar de pie ni estar tumbada, no podía dormir, no podía respirar bien, me sentía agotada, me levantaba cansada y ahí fue como decir, hasta aquí, o sea, ya no puedo gestionar yo la ansiedad, yo ya no soy capaz de ver qué hago con esto y yo necesito un psicólogo. Y es un trabajo difícil y es duro porque al final cuando tú vas al psicólogo no es cuesta arriba, vas haciendo picos, vas y subidas y bajadas, hay días que te encuentras mejor, hay días que te encuentras peor, hay veces que por mucho que hagas la relajación no consigues relajarte, es normal, pero poco a poco, es una cosa que al final tienes que aprender a gestionar, que es difícil, que te vas a tener que enfrentar siempre a situaciones nuevas en tu vida. Y yo que soy una persona como muy de A, B y C, la necesito tener todo muy organizado. Al final tengo que asumir que la vida no es así. La vida todo el rato surgen imprevistos. Tú no puedes tener planeada tu vida de aquí a que seas un anciano, porque todo cambia. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu pareja, puedes querer tener hijos y luego no puedes porque tengas problemas a la hora de tenerlos. Es que hay muchas cosas que no están bajo tu control. Y eso para una persona, en mi caso, con mucha ansiedad, es muy difícil de gestionar, el no tenerlo bajo control.
Pero es que al final tienes que aceptar que la vida es así, hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible y sobre todo, de verdad, ir a un psicólogo porque es quien sabe gestionar estas cosas y es el que te va a enseñar las herramientas para gestionarlas. Eso no significa que tú por ir al psicólogo vayas a dejar de tener ansiedad, no. Pero vas a saber cómo controlarla, cómo manejarla, saber cuándo es una cosa que se te está yendo de madre y otras veces cuando simplemente es, por así decirlo, una tontería. Así que al final hay que hacerle caso a ellos, que son los que entienden. Los imprevistos son inevitables en nuestra vida y nadie nos enseña a afrontarlos de manera sana. Aprendemos a hacerlo como podemos desde pequeños según nuestro entorno. Aprender nuevos mecanismos de afrontamiento yendo a terapia es una forma de tratar la ansiedad y el malestar que ésta provoca. Yo quiero matizar una de las cosas que ha dicho Paula, de que por ir al psicólogo evidentemente no se te va a quitar la ansiedad así de un día para otro. Porque cuando tú tienes esa respuesta de ansiedad, normalmente suele obedecer a un patrón de comportamiento o de pensamiento que tú tienes previo. Y hay una cosa que se dice siempre en psicología y es que, o por lo menos en la rama de la psicología conductista, y es que tú puedes realizar nuevos aprendizajes, pero tú no puedes desaprender. No puedes una cosa que tú llevas haciendo durante años, de un día para otro, borrarla, como si tú fueras, pues yo qué sé, hipnosis, ¿no? Entonces, claro, aprender nuevos hábitos para gestionar la ansiedad, como puede ser, pues yo qué sé, las técnicas de relajación, la meditación, el yoga, el ejercicio, el bullet journal, todas estas cosas que nosotros decimos, evidentemente por hacerlo 1 o 2 días no os va a servir de nada. Incluso haciéndolo durante 3 o 4 meses, lo mismo hay un día que no sirve de nada. Esto es como una especie de carrera de fondo y es como un órgano que tú vas entrenando y vas desarrollando poco a poco hasta que te surge solo. Las personas necesitamos un tiempo para hacer esos nuevos aprendizajes y la psicoterapia no es una cosa que funciona de manera instantánea, como el que se toma, yo qué sé, un paracetamol y a la media hora ya se le ha quitado el dolor de cabeza, ¿no? Claro. Es una cosa que se va desarrollando a lo largo del tiempo, entonces es importante darle una oportunidad y a terapia y estás con un profesional que te ayude, que te acompañe en el proceso, porque al final el trabajo lo haces tú, acompañado, pero lo haces tú, y sobre todo paciencia, que no es una cosa que tú puedas gestionar en 1 o 2 días. Yo cuando empecé a ir a terapia tendría unos 16, 17, una cosa así, 17 más bien. Y yo empecé a ir más bien por depresión que por ansiedad, pero claro, por cosas que pasaron en mi vida, la ansiedad se me disparó. Y yo tardé muchísimo en poder estabilizarme, pero al final lo acabé haciendo a base de trabajo duro, a base de también probar un poco lo que te viene bien, porque no a todo el mundo le viene bien ni todas las técnicas de distracción o de meditación o de lo que sea, ni durante todo el tiempo. A lo mejor durante un tiempo te viene bien dibujar y luego necesitas más, necesitas otras cosas diferentes, por lo que hay que explorarse un poco, probar, ser paciente e ir con tranquilidad dentro de lo posible, porque evidentemente siempre hay casos graves en los que hay cierta urgencia, pero bueno, hay que trabajarlo poco a poco. Y que al final es muy importante lo que ha dicho Jules, de que no solamente hay una técnica que le funciona a todo el mundo, cada uno tiene la suya y que habrá veces que te funciona, otras veces que no. También es igual con los psicólogos, habrá psicólogos con los que conectas en el primer segundo, que fue mi caso, pero ha habido gente que ha tenido que pasar por 2, 3, 4 incluso, porque al final todos los psicólogos no son iguales. Claro. Cada uno, aparte también la propia personalidad del psicólogo, pero que cada uno, la psicología, lo puede decir Jules, al final es como la filosofía, muchas opiniones de muchas personas y a lo mejor la ansiedad una persona lo trata de una manera y otro psicólogo de otra. Entonces al final tenéis que encontrar a quien os lleve bien y con quien os sintáis cómodos, que vuestro psicólogo no es vuestro amigo de confianza, es un personal sanitario que está ahí ayudándote y que es muy importante, primero, reconocer que tienes ansiedad y que necesitas ayuda, eso es muy importante, a veces cuesta reconocerlo, pero es que es lo primero que tienes que reconocer. Y segundo, dejarte guiar por esa persona que aunque te vaya a acompañar es tú el que hace el trabajo, pero necesitas que esa persona te acompañe y te apoye. Claro, y ahí es muy importante también el cómo tú te sientes con tu psicólogo. O sea, la relación paciente-terapeuta es una cosa que tarda tiempo en desarrollarse. Obviamente, ir por primera vez a un psicólogo y contarle ahí tu vida, pues es complicado, aunque evidentemente un psicólogo más o menos habilidoso te va a hacer sentir cómodo, pero para algunas personas puede ser muy complicado. Entonces hay que tener en cuenta que es una cosa que se desarrolla con el tiempo, pero si pasa ya un tiempo prudencial
y tú has visto ciertas cosas de tu personalidad, de tu forma de ser que no encajan con la de esa persona y tú no te estás sintiendo cómodo o en confianza, a lo mejor es buena idea de cambiar de terapeuta. Yo tengo conocidos, gente cercana, a la que yo le he recomendado mi propia psicóloga porque yo he tenido muy buena experiencia y yo me he sentido muy a gusto con ella desde el principio. Y esa persona, aun yendo durante meses, no le terminaba de convencer y luego se cambió a otra profesional y le fue estupendamente. Así que también eso, tenedlo en cuenta, que es una cosa que se construye con el tiempo, pero que tenéis que notaros bien. Si vosotros no estáis 100% a gusto con vuestro psicólogo, pues no es vuestro profesional. Claro, no va a funcionar. Pero que eso es ir probando y con paciencia. Hay veces que es verdad que la ansiedad es urgente ponerle la solución, pero de verdad, despacito como una letra salen mejor las cosas. Exacto, y que en parte lo de ponerse en manos de un psicólogo es porque esa persona evidentemente va a saber más cosas que nosotros y nos va a poder dar las pautas y las herramientas que a lo mejor vamos a necesitar, ya sea pues una medicación, un entrenamiento en diferentes habilidades o técnicas, un plan a lo mejor más de acción rápida y luego uno más lento, establecer un objetivo, derivarlo a otro profesional, lo que sea, dejaros aconsejar porque es un problema muy delicado y con muchos aspectos que a lo mejor nosotros no tenemos el conocimiento todavía, ¿sabes? Existen muchas técnicas de afrontamiento de la ansiedad y hay que explorarlas hasta que encuentres una que te sirva para tu propósito. Hay que ser paciente y constante. Lo mismo pasa con los psicólogos. Hay que encontrar un profesional con el que te sientas cómodo y puedas desarrollar una alianza terapéutica fuerte y de calidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado un poco cómo hemos tratado el tema de la ansiedad y lo que hemos dicho anteriormente, que si queréis que hablemos un poco de las técnicas de relajación con más detenimiento, pues estamos abiertas a hacerlo sin ningún problema, tanto aquí por YouTube como por Instagram. También, pues si os ha gustado, si no os ha gustado, si opináis lo mismo, no opináis lo mismo, si queréis comentar cualquier cosa, pues dejadnoslo en los comentarios, o por Instagram o por donde queráis. Y seguidnos en todas nuestras redes, que somos Psicoyogi en TikTok y en Instagram. Y nos vemos pronto en nuevo vídeo, nuevo reels o lo que sea. Un beso. Un besito.